Capítulo 7. Primer domingo de preguntas en Objetivo Podcast. Hola, hoy último domingo del mes y vaya mesecito, ¿verdad? Bueno, momento en el que aprovecho para responder las preguntas que me hacéis llegar a través del formulario de contacto en ivanpachi.es y que puedo leer, porque no todas tienen que ver con dudas sobre podcasting. Quiero decirte que no te cortes en escribirme, ¿vale? Pregúntame lo que consideres, porque si hay algo que yo crea que no te voy a poder responder, o sinceramente, si hay algo que yo considere que va mucho más allá de una simple duda, o consulta, o lo que sea, te lo voy a hacer saber, con plena confianza, ya te lo digo. Por supuesto, puedes enviarme también estas preguntas mediante notas de audio. Lo único que tienes que hacer es escribirme en el formulario de contacto y decirme: oye Pachi, quiero enviarte esta pregunta mediante voz, y yo me encargaré aquí de hacer el resto, ¿vale? Eso sí, antes de pasar a las preguntas, no puede faltar la frase del domingo, que dice así: pon precio a tu trabajo, pero no le pongas precio a tu pasión. Objetivo Podcast. Y ahora sí, vamos allá con las preguntas aquí en Objetivo Podcast. La primera pregunta de hoy es la de Regina Gallardo, que me preguntaba lo siguiente. Hola Pachi, quiero empezar mi podcast y no sé cómo. Y a continuación me preguntaba en relación a qué micrófono la podía recomendar. Hola Regina, muchísimas gracias por escribirme. Ya te contesté por privado también, pero de nuevo vuelvo a hacerlo aquí de manera más extensa. Desde luego, para empezar un podcast, lo primero no es el micrófono. De eso no tengo ninguna duda. Y sé que la mayoría de personas se obsesionan al principio con los tipos de micrófono, qué micrófono usar, cuál es el mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te digo que no es lo más importante. Porque, fíjate, me preguntas, quiero empezar mi podcast, pero no sé cómo. Pues te lo diré, olvidándote del micrófono y plasmando sobre un papel qué quieres hacer, para qué lo quieres hacer y a quién te estás dirigiendo. Porque por ahí es por donde debemos empezar. Las casas se empiezan por los cimientos, y en este caso la cimentación de un podcast es de qué quieres hablar. Porque quieres hablar de ello. Incluso cuál será el tipo y hasta el estilo de comunicación. Si es formativo, narrativo, una tertulia, una entrevista, da igual. Hay muchas cosas antes de la elección de un micrófono, créeme. O sea, aparca esto en relación al micrófono, porque si tú me dices quiero empezar mi podcast, pero no sé cómo, y me dices qué micrófono elijo, esta es mi respuesta. Aparca el micrófono porque hay otras cosas mucho antes. Y ahora sí, con respecto a tu pregunta de qué micrófono te recomiendo, no te voy a responder. Puedes llamarme cabrón o lo que tú quieras, pero primero, créalo. Y con el creado, entonces, te podré recomendar un micrófono, porque no todos valen para todo el mundo. Mira, las condiciones de tu lugar de grabación, el tipo de podcast, tu voz, el resto de herramientas con las que trabajas para grabar, en serio. Y lo digo en mucho en las tutorías. Lo primero es crear y pensar, porque eso es lo que os va a hacer ahorrar dinero en el futuro. Regina, de veras, lo siento mucho, pero yo no te voy a recomendar un micrófono sin saber qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres hacer y cuando todavía no lo sabes ni tú. Porque si te voy a recomendar un micrófono, posiblemente ese micrófono puede que haya un porcentaje de probabilidad en el cual sí te sirva, pero puede haber un gran porcentaje en el cual no te sirva. Y entonces tenemos un problema porque ya habrás gastado un dinero que habrás tirado a la basura o estarás obteniendo una calidad que no es la deseada. Y eso yo no lo quiero para ti. Ni para ti ni para nadie, ¿vale? Regina, de nuevo, mucho ánimo con ese podcast que tienes en mente y a por ello, ¿vale? Bueno, el que tienes todavía pensando qué quieres hacer. Vamos con la siguiente pregunta, en este caso de Cristina Ruiz, que me pregunta lo siguiente. Me gustaría saber si en el conocimiento que tienes de este contenido crees que se deba cumplir con un tiempo mínimo para ser considerado un podcast. Ejemplo, ¿yo podría considerar un podcast la lectura del fragmento de un poema? Gracias. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por escribirme y por querer compartir con el resto pues tus dudas. ¿Tiempo mínimo? No. Para nada hay un tiempo mínimo. O yo considero, mejor dicho, que no hay un tiempo mínimo. Y quizás tampoco un tiempo máximo. Ojo. Porque si tu elección a la hora de crear tu podcast es la lectura de un fragmento poético, una muestra de cómo haces declamación poética, o
yo qué sé, porque quieres dar a conocer a una o un nuevo poeta, aquí solo vale que lo hagas bien. Además, es que el género del que tú me hablas no entiende de tiempo. Una poesía es sentimiento, alma, es corazón, sensibilidad, razón, sin razón, locura. No hay poesías largas, ni poesías cortas. Hay poesía, simplemente poesía. Por lo tanto, si te gusta la poesía, graba poesía. Y si dura 40 segundos, como si dura 4 minutos. Así que, en este aspecto, simplemente céntrate en ponerle la mejor de las voluntades, en que esa poesía suene genial, porque la poesía es tan sentimental, es tan sentimental, tan interior, que qué importa el tiempo. Espero haberte respondido a tu pregunta, creo que simplemente con esto ha quedado bastante clara. Y aprovecho ya también para recomendarte el podcast Versos a Voces de mi compañero y querido amigo José Escolar, que es un podcast de poesía que habitualmente pues viene durando unos 3, 4, 5 minutos y bueno, pues ahí tienes una muestra. Y aprovecho también, si hay alguien que esté escuchando esto y tiene un podcast de poesía, que me escriba. O sea, que me escriba desde el formulario de contacto aquí en ivanpachi.es y me comparta su podcast, que de veras, o sea, que a mí me gusta mucho escuchar podcasts nuevos y conoceros y escuchar a gente nueva, ¿vale? O sea que, dicho esto, nada, vamos para adelante y sigamos. Valentí Segovia me enviaba esta pregunta desde Argentina. Vos, como podcaster, ¿cómo tratarías de llevar a cabo un podcast sobre lingüística y temas de la comunicación social? Saludos. No tengo muy claro a qué aspectos te refieres, ¿vale, Valentí? Pero si es a la sociolingüística, es decir, a la manera que influyen los comportamientos sociales en el uso de la lengua, no es una tarea sencilla, ¿vale? Desde luego requiere analizar, o creo que requiere analizar muy bien y crear un calendario editorial para saber hasta dónde llegarán nuestros contenidos y también qué recursos necesitaremos para crear este podcast. Y por otro lado, deberías elegir tu público objetivo, es decir, profesionales en la materia o público en general al que dirigirte en tono divulgativo y hasta divertido. Porque los contenidos, estoy seguro, de esto sí que estoy seguro, que no van a ser los mismos. Por ejemplo, vamos a ver. A mí se me ocurre, por ejemplo, hacer algo quizás muy divertido, que incluya mucho la participación de la gente, de la calle, un tono muy divulgativo, pero con dosis de humor. También llevarlo hacia las curiosidades, pues, por ejemplo, ¿no? En nuevos usos de la palabra, en cómo han cambiado algunas expresiones dentro de la sociedad. Pero ya te digo, si es en relación a esto que me preguntas, que es a lo que yo entiendo, ¿vale? O sea, lingüística y comunicación social, yo entiendo que te refieres a la sociolingüística o lo que yo conozco por sociolingüística, que es un poco la manera pues, que influyen los comportamientos sociales en el uso de la lengua, ¿vale? O sea que, ya te digo, yo me lo llevaría quizás, si es a un tono divulgativo, por supuesto, tiene que ser muy ameno, muy ligero, muy divertido, pero si te vas a dedicar o te vas a enfocar a llevar este contenido a profesionales en la materia, por supuesto tienes que, digamos que abandonar un poco esa parte y centrarte pues en nuevos estudios, herramientas, tecnologías, estudios científicos, libros, no sé, ¿vale? Bueno, ya lo que te decía, ya me contarás a ver cómo has ido avanzando en este aspecto a futuro y de nuevo, pues muchísimas gracias por tu pregunta, Valentí. Espero noticias tuyas. Vamos con la cuarta y última pregunta del día. Me la hace Isaac y me dice: soy un estudiante de bachillerato y en este confinamiento quiero intentar cosas nuevas, una de ellas el podcast. Tengo una idea que es hablar de cine y ya tengo un programa de radio escolar y no sé hacia dónde enfocar mi podcast. Hola Isaac, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isaac? Y 1.000.000 de gracias por escribirme. Me hace especial ilusión recibir mensajes de gente tan joven que pone interés en este formato, porque eso quiere decir que el futuro será brillante. Muchas gracias, Isaac. Además, yo no sé si seréis todo el mundo del mismo instituto, ¿qué pasa? Porque en esta misma semana, hoy es 30 de mayo cuando estoy grabando esto, un día antes de que se publique mañana, día 31 de mayo. Sí, mañana es 31 de mayo, sí, perdón. Y me han escrito, o me habéis escrito por lo menos
5 o 6 correos electrónicos de estudiantes de bachillerato, de instituto, haciéndome preguntas sobre podcasting. Yo no sé si al responder al primero ya se ha corrido la voz, no, preguntar a Iván Pachi que esto lo responde tal y demás, porque ¿qué pasa? No sé, esto quiero saberlo, por favor, quiero saberlo. ¿Qué ha pasado aquí? Porque si hay profesores, si toda una comunidad escolar está pidiendo podcast, por favor, que me contacten, que me encantará poder ir a los institutos y echar una mano, os lo juro. Pero no lo sé, no lo sé. Te respondo. Me preguntas que quieres hablar de cine. Fantástico. Pero tal y como te he contado en el email que te he respondido, estás en una temática muy competitiva, con importantes podcasts que llevan muchísimo tiempo en parrilla, con su público, sus seguidores, su estilo de comunicación, pero hay que buscar tu oportunidad. Es decir, no voy a decir aquí en público la recomendación que te he hecho, para que nadie te la pise, y esto es un aviso también para el resto, es decir, lo que me escribáis queda en confidencialidad conmigo y tan solo la parte generalista será la que yo haga pública aquí, ¿vale? Y con lo de Isaac, tenemos una debilidad en el formato elegido, y es que hay mucho contenido y en muchos casos mucho contenido repetitivo, aunque sean programas y comunicadores distintos. Por ello, creo que es importante sentarse a hacer un estudio de mercado de los 30 podcasts de cine más conocidos. Escucharte los 30. Sé que ahora mismo te estás cagando en... Bueno, y de estos 30 sacar rápidas conclusiones de todos ellos. No hace falta que te los escuches enteros. Coge diferentes episodios, capítulos de diferentes momentos y haz una especie de esquema donde saques rápidas conclusiones de qué es lo mejor que tienen y qué es lo peor que tienen para ti. Cómo comunican, cómo tratan el contenido, a qué público se dirigen también. ¿Y para qué hacer esto? Pues para hacer algo distinto, que es lo que te he comentado en privado y que es una oportunidad que puedes aprovechar si es que acaso tú le ves sentido y te gusta, ¿vale? Eso es importante, para no caer en la repetición de lo que están haciendo todos. Tú escucha, presta atención, toma apuntes y intenta hacer algo distinto. Por aquí hay algo claro, te tiene que gustar. Si tú lo que quieres es simplemente hablar y ya está, lo tienes fácil. Te grabas y lo subes. Ya está, no hace falta mucho más. Pero, si quieres ir un poco más allá, que es, entiendo por lo que me has escrito, hay que hacer cosas distintas. Un abrazo grande, Isaac. Espero tus avances, dale duro, muchacho, y espero que también el resto de tus compañeros, si es que son de tu instituto, o si no lo son y son de otros institutos, pues me escribáis y me contáis un poco de cómo ha salido todo esto, o vuestro profesor o vuestra profesora que me escriba. ¿Qué pasa con esto? Porque a lo mejor el que tiene que evaluaros soy yo y no vuestro profesor. O sea que... contadme un poquito de qué va todo esto. Bien. Con todo esto, quiero ahora sí deciros que muchísimas gracias por enviarme vuestras preguntas, vuestras dudas sobre podcasting, sugerencias, dudas. Me habéis enviado también peticiones para que os escuche. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. El podcast, en este caso, el último domingo de cada mes, es para esto, para resolver vuestras dudas, vuestras preguntas, que también muchas de ellas os las respondo por email, pero quiero responderlas así. En este podcast, en Objetivo Podcast. Y nada, enviármelas, iré acumulando para el próximo mes. No creo que tampoco reciba yo aquí un aluvión de preguntas y dudas. Y bueno, y si las recibo, pues me he comprometido a esto, por lo tanto, es lo que hay, es lo que toca. Y a lo hecho, pecho. Ale, a disfrutar del domingo. Espero que este mes sea un poquito mejor que este anterior, que todos vuestros familiares estén bien, que os mantengáis con una salud envidiable. Y no olvidéis que si hace buen tiempo en tu zona, sal a tomar el sol, que te ayudará muchísimo, que es muy importante. Ale, hasta el próximo podcast. Chao. El podcast de hoy ha estado patrocinado por Mr. Key, fotógrafos profesionales. Puedes visitarles en Twitter en @somosMrKey. ¿Dónde me puedes contactar? Muy fácil, en www.ivanpachi.es. Pero también, por si acaso me quieres mandar un correo electrónico directamente, lo puedes hacer desde contacto@ivanpachi.es. En todas las redes sociales simplemente me tienes que buscar como @ivanpachi.